Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. En el programa anterior, queridos hermanos, observamos y vimos esta dulzura de hacerlo todo en Cristo, muy importante. Y ahí enfatizamos que lo importante no es lo que hablemos, lo importante es quién habla. ¿Quién habla? Soy yo o es la Exactamente. persona de Jesús. Por esta razón que en nuestras reacciones o en nuestra conducta es muy importante orar siempre, tener comunión con Dios y pedirle que Él debe hablar, Él debe decir las cosas, Él debe hacerlo todo. Por esta razón enfatizamos ese punto precioso, hacerlo todo en Cristo. Aleluya. ¿Qué punto más precioso? Estamos aquí en este mensaje maravilloso, el árbol de la vida. Maravilloso, hermano Marcos. Gracias a Dios, queridos hermanos. Hay un versículo, dos versículos aquí en la Biblia y los voy a leer en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Y después leeremos una nota explicativa de la Biblia versión recobro maravillosa. Dice así el versículo 1. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Verso 2. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Aquí guardemos la expresión árbol de la vida, porque en este programa veremos el significado del árbol de la vida. La nota explicativa aquí, nota 1, dice así: el hecho de que el árbol de la vida, aunque sea uno solo, crezca a los dos lados del río, significa que el árbol de la vida es una vid que crece y se extiende a lo largo del río de vida para que el pueblo de Dios lo reciba y lo disfrute. Este árbol cumple por la eternidad lo que Dios se propuso desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 9. El camino al árbol de la vida le fue cerrado al hombre debido a la caída. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. No obstante, fue abierto a los creyentes mediante la redención efectuada por Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Hoy en día, disfrutar a Cristo como el árbol de la vida es la porción común a todos los creyentes, como está en Juan capítulo 6, versículo 35 y 57. En el reino milenario, disfrutar a Cristo como el árbol de la vida será una recompensa para los vencedores en esa dispensación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Finalmente, en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad, todos los redimidos de Dios disfrutarán a Cristo, el árbol de la vida, como su porción eterna. Ahí está, capítulo 2, versículo 14 y 19 de Apocalipsis. Cristo, el árbol de la vida, es el suministro de vida que está disponible a lo largo del río de agua de vida. El Espíritu, donde el Espíritu fluye, allí se encuentra el suministro de vida de Cristo. Todo esto tiene que ver con el camino santo de la naturaleza divina, representado por la calle. Este es el suministro de la ciudad santa y esta es la manera en que la ciudad es abastecida. ¿Qué nota explicativa tenemos, hermano Marcos? Gracias a Dios por la luz de la verdad. Por supuesto, bueno, Andrés, es tan dulce la Biblia y aquí observamos entonces, y lo hemos mencionado en programas anteriores, el árbol de la vida y también, por supuesto, el río de agua de vida, no solo está al comienzo de la Biblia, sino que además lo vemos al final de la Biblia y de hecho en la eternidad estará ahí el árbol de la vida, dando a entender que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes que ahí estaremos, vamos a requerir del abastecimiento del árbol de la vida, vamos a depender eternamente del Señor, ese es el punto, la Amén. dependencia de Él. Y de hecho, que Él hoy día sea nuestro árbol también habla justamente de lo mismo, dependemos del Señor. Y de ahí la importancia que nos acerquemos a Él como el árbol de la vida. Y aquí me gustó mucho esa nota de pie de página que usted aquí mencionó, hermano Andrés. No es un árbol alto de tantos metros de altura, sería muy difícil alcanzar el Difícil fruto. de Es un árbol alcanzar. bajo, es una vid que se Sí. extiende. Si uno ha conocido Amén. una vid de uva, me refiero, obviamente, entonces es baja, es muy fácil de Claro. acceder al fruto, aún para los niños. Bueno, así es nuestro Cristo, es muy accesible para que le Amén. comamos, lo ingiramos. Y de esta manera llega a ser nuestra satisfacción. Bueno, este árbol está al comienzo y está al final. Está en toda la Biblia. Por ende, toda nuestra vida de iglesia normal y apropiada y fortalecida Amén. depende
de este árbol, de que le comamos, que nos alimentemos de él y que también le bebamos como el río de agua de vida. Me gusta, hermano Andrés, este asunto, el significado del árbol de la vida. Acá hay una consulta y una pregunta muy importante. ¿Por qué el árbol de la vida todavía aparece en el último libro de la Biblia? Hermanos, Dios quiere recordarnos que su intención con respecto al hombre, con respecto a nosotros, ciertamente se cumplirá. La desobediencia, por supuesto, solo causó una interrupción temporal, pero el deseo inalterable de Dios es que su criatura, es decir, todos nosotros, lo recibamos como alimento a fin de que los dos lleguen a ser uno. Maravilloso. De hecho, toda la consumación de todas las visiones de la Biblia, hermano Andrés, está ahí como resultado final en la Nueva Jerusalén, es decir, donde Dios y el hombre llegan a ser uno. No olvidar que la Nueva Jerusalén es una ciudad simbólica, no es algo material, no es algo físico, es simplemente la forma en la cual Dios nos da a entender lo que está en su corazón. Eso es la Nueva Jerusalén. Es la unión, es la mezcla y también la incorporación de Dios y el hombre. Es el resultado final de la Biblia. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo logramos aquello? Es justamente comiéndole. Él es el árbol dulce. Cristo tenemos. Gracias a Dios por la Biblia. Sí, claramente, Dios está mostrando por medio de la Nueva Jerusalén que Cristo, como el árbol de la vida, es el disfrute de todos los redimidos de Dios por toda la eternidad. Aleluya, maravilloso. Cristo es el árbol de vida, Él es nuestro disfrute. Su pensamiento no era que el hombre se comportara decentemente, el pensamiento original de Dios no era que el hombre sea simplemente una persona correcta, sea decente y lo honrara a Él por ser el creador, así como que Dios esperaba que el hombre le rindiera adoración. No era el pensamiento original de Dios. No, el árbol de la vida estaba allí declarando, aquí está la vida de Dios. Recibe esta vida en ti y vive por ella, cómelo, disfrútalo. Es como venir a la Biblia y así solemnemente le adoro, Dios. Aquí usted sabe que soy un pecador, pero usted es Dios, es el creador. Ah, hermanos, amén. Gracias a Dios por la cercanía de los hijos del Señor a Dios, pero cuando observamos la intención original de Dios, Él se muestra como el árbol de la vida en un comienzo y se muestra al final, en el Apocalipsis, en la consumación del plan eterno de Dios, como el árbol de la vida. Y como lo has mencionado, este árbol se extiende, es alcanzable, es disfrutable para nosotros. Hermanos, hermanas, Dios en Cristo es nuestro árbol de vida para que le comamos, le disfrutemos, le recibamos y vivamos por esta vida. Aleluya, maravilloso. Por supuesto, hermano Andrés, y el hecho de que podamos comerle y también beberle, enfatizo ese punto, es justamente para poder ser libres de lo que es la vejez y también la debilidad. Esto es justamente lo que muestra el Evangelio de Juan también. Ahí observamos, por ejemplo, que en el capítulo 3 se presenta Nicodemo. Y bueno, ¿quién es aquel que se presenta, Nicodemo? Es justamente el árbol de la vida. Y más tarde, en el capítulo 4, se presenta la mujer samaritana a fin de que esta le beba y esta insatisfacción, hablemos así, esta sed se acabe. Por esta razón se presenta como el río, el agua que apaga la sed de las personas. ¿Quién es Cristo? Es un árbol de vida. ¿Y quién es Cristo? También es aquel que apaga la sed, es el agua de vida. Entonces, si Él se presenta como alimento y como bebida, y la intención obviamente es que todos nosotros le comamos y le bebamos. Y no es un asunto de hacerlo, hermano Andrés, una vez a la semana o de vez en cuando, porque sería ilógico. Nadie puede dejar de comer y beber en la vida humana y tampoco en la vida espiritual. Entonces, de la misma manera, le comemos y le bebemos. Y tal como usted lo mencionó, no es estudiar, no es analizarlo, no es adorarle y cosas extrañas, es comerlo, es beberlo, es relacionarse con él como un alimento. Exactamente, esta es la forma verdadera de adorarle, es beber al Señor, es comer a Jesús, porque esto justamente logra lo que está en el corazón de Dios, que usted y yo seamos constituidos, reconstituidos de su persona y se logre su meta. Eso produce la vida de iglesia apropiada, cuya consumación es la Nueva Jerusalén.
Exactamente. ¿Cuánto aprecio que hayas tocado ahí en Juan capítulo 4? La mujer samaritana, el concepto de adoración, a ir a un lugar y allí rendir un culto. Pero el Señor mismo le estaba diciendo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La verdadera adoración, hermanos y hermanas, es beber al Señor, es beber del Espíritu. Venga a la Biblia, toque el Espíritu y usted beberá, usted adorará al Señor. Aleluya, maravilloso. Cuando Cristo vino, Dios nuevamente se presentó al hombre en forma comestible. El que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan capítulo 6, versículo 57. El Señor dice, el que me come, el que me recibe, oh, maravilloso. Lo que comemos es asimilado por nuestro cuerpo y llega a ser parte de nuestro ser. De manera semejante, cuando recibimos la vida de Dios en nuestro ser, Él llega a ser nosotros y nosotros llegamos a ser su expresión. Nosotros participamos del árbol de la vida cuando nos abrimos para recibir a Cristo en su palabra. Él será nuestro alimento y bebida. Incluso en la nueva Jerusalén estamos abiertos al Señor, creemos en sus palabras, recibimos sus palabras, comemos de Él y bebemos de Él, rindiéndole verdadera adoración. ¡Qué disfrute! ¡Qué alegría! Alabado sea el Señor. Aleluya, compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos, queridos hermanos, a nuestras reuniones este fin de semana. Es muy importante acceder a estar con nosotros y poder seguir recibiendo la palabra. Este día sábado, la enseñanza de los apóstoles, la palabra del ministerio a las 7 de la tarde, 19 horas. Todos cordialmente invitados. Además, el día domingo, primer día de la semana, es el día de la resurrección. Es un día de fiesta para recordar al Señor juntamente con todos los hermanos y hacer memoria. En pocas palabras, le mencionamos al Señor, no nos hemos olvidado de que usted murió por nosotros como nuestro Cordero Pascual y nos redime y nos salva. No lo hemos olvidado. Esto es lo que hacemos cada primer día de la semana, todos cordialmente invitados. Usted puede acceder a estas reuniones a través de la plataforma Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90, programa.ra.90. Y también puede participar de reuniones durante la semana. También puede llamarnos para obtener información o escribirnos para también obtener información acerca de esas reuniones. Y usted también puede participar de ellas. Bienvenidos a participar de las reuniones de la iglesia. Por supuesto, usted puede llamarnos al siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. Y además puede llamarnos, escribirnos al siguiente correo electrónico: estudio@btr.net. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. vosotros.